Es un gusto poder saludarles y darles la bienvenida a Una voz en el desierto. Hoy día tengo el título Amazing Grace, que es de alguna forma una síntesis de lo que vimos, quienes lo vieron, la semana pasada, la ceremonia de investidura del nuevo presidente de los Estados Unidos. Es interesante señalar algunos elementos que fueron parte de esta producción, porque tenemos que decirlo con todas sus letras, fue una producción donde la asistencia de telespectadores prácticamente pasó a un segundo plano de importancia. Fue una producción para los millones de televidentes, no solamente de Estados Unidos, sino que del mundo entero. No sé si alguna vez usted ha escuchado este concepto de resetear. Llega un punto que de repente hay una máquina que está funcionando defectuosamente, entonces una de las cosas que a veces sugieren los técnicos es resetéela, le dicen resetéela. En términos de computación, a veces se habla de reformatear el disco. Bueno, en mi opinión, lo que fue la ceremonia de investidura del nuevo presidente de los Estados Unidos fue precisamente eso. ¿Fue reformatear el disco o fue un reseteo? Nadie puede poner en duda que el telón de fondo de esta ceremonia fue el intento por destruir la democracia que se perpetró el día 6 de enero. Ese es el telón de fondo para poder interpretar y para poder entender la producción de la investidura del nuevo presidente de los Estados Unidos. Y después de ese 6 de enero, después de ese asalto al Capitolio, el intento de destruir la democracia, quienes tenían la responsabilidad de diseñar la ceremonia de investidura del nuevo presidente de los Estados Unidos, tenían muy claro que tenían que dar un mensaje explícito e implícito, no solamente para cada uno de los habitantes de Norteamérica, sino también para el mundo entero. Era un mensaje para el mundo entero. Y el mundo estaba esperando ese mensaje. Y hay dos elementos que de alguna manera vienen quizá a sintetizar lo que fue esta ceremonia en cuanto al mensaje que ellos querían dar. Por un lado, con la asistencia de 3 expresidentes del país, ellos estaban transmitiendo el mensaje de que están frente a una democracia, que desde el año 1789, ininterrumpidamente cada 4 años, ha efectuado una ceremonia como esa. Y esos presidentes que estaban ahí era para testimoniar sobre la profundidad y el valor de la democracia. Ese intento de haberla destruido fracasó y ellos entonces tenían que reivindicar este valor, este pilar como país. Y lo segundo que ahí estuvo presente fue la entrada muy bien organizada y planificada de cada uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de ese país. Y entonces el segundo mensaje era la solidez del Estado de Derecho. Esos mensajes verbales o no verbales, como usted quiera plantearlos, fueron lo que estuvieron ese día. Democracia y Estado de Derecho. Ahora, vamos a revisar un poquito los componentes de esta producción. Porque perfectamente podían haber otros. Podían haber estado otros. Y sin embargo, estuvieron.
como por ejemplo el juramento de tanto el presidente como la vicepresidente con sus manos puestas sobre la Biblia. También hubo una oración pidiendo una bendición sobre el país, sobre el nuevo gobierno. Y estuvo presente la canción Amazing Grace, o Sublime Gracia. Insisto, estos elementos pudieran haber estado fuera de esta producción, y sin embargo estuvieron dentro. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué incluyeron estos elementos? Los observadores, yo he de alguna manera tratado de acercarme a qué dicen los observadores acá en Europa. Algunos dijeron que tenían o estaban frente a una alta gravitación de la religión. O sea, ellos veían la presencia de la religión, no veían más. No se atrevían, o no saben, o no quieren estudiar, o no han estudiado qué profundidad tiene esos tres elementos que incluyeron en esta producción. ¿Qué querían hacer los que diseñaron este programa? Lo que ellos querían hacer, o lo que hicieron en el fondo, fue hacer un reconocimiento del fundamento de los padres fundadores de ese país. Y señalaron dos vertientes. Al tener la Biblia y al jurar sobre la Biblia, señalaron las bases judeo-cristianas. Las bases de ese país, o el fundamento de los padres fundadores, surgió desde la Biblia. Y más acotadamente, su fuente principal, el protestantismo. Y ellos estaban transmitiendo al país y al mundo entero, por si no lo sabían, para que se enteraran, o para quienes lo habían olvidado lo traigan al consciente nuevamente, que estaban dando honor al fundamento de los padres fundadores de Estados Unidos. Ahora, si ustedes pusieron atención, o a lo mejor pueden recrear, revisar la ceremonia, la señora López quien cantó, en medio de su interpretación, ella dijo una frase en castellano, y insisto, eso no es tampoco al azar, y yo no sé qué estaba pensando ella exactamente, o cuánto ha dimensionado ella lo que dijo. Pero si ustedes recuerdan, ella dijo libertad y justicia para todos. Y esos dos elementos, o esa frase, libertad y justicia para todos, es parte del juramento a la bandera que hacen el personal militar, o donde quiera que se haga el juramento a la bandera. Es libertad y justicia para todos. Algunos observadores desde acá, desde Europa, señalaron que esa es la fórmula. Esa es la fórmula que explica por qué Estados Unidos es la potencia mundial que es. O sea, no ha sido gratuito. Ellos reconocen que no es simplemente que algo surgió de pronto y que hoy día tenemos a ese país encumbrado en la potencia que es. Ellos están diciendo o reconociendo que hay una, entre comillas, una fórmula: libertad
y justicia para todos. Ahora, para muchos, insisto, es una cuestión religiosa. Para otros, a lo mejor dirán, es una tradición. ¿Ya? Son elementos propios de la identidad de un pueblo. Y de alguna manera quizás los bypassarán y no le darán mayor importancia. Pero, si vamos a hablar de fórmula, por decir algo, hay que reconocer que los padres fundadores, al aprender de las Escrituras, aprender de la Biblia, de ahí obtuvieron el fundamento para desarrollar el país que tuvieron o que tienen. Y no estamos hablando de religión, sino que ellos encontraron una armonía. Ellos encontraron una relación. Ellos plasmaron la revelación de Dios en las Escrituras en un modelo para fundamentar la sociedad que construyeron. Y cuando dice libertad y justicia para todos, están usando o están refiriéndose a dos grandes pilares para desarrollar y para hacer crecer un país, incluso para criar hijos. Por un lado, la libertad ausente en las tiranías hoy día, las tiranías religiosas y las tiranías políticas. Ahí no aparece la libertad, pero vamos, la libertad. Dios creó al hombre libre, corriendo el riesgo, Dios, de que el hombre usara esa facultad incluso en contra de él, cosa que realmente o trágicamente ocurrió. Pero su modelo de perfección en el diseño de Dios, la libertad era un componente fundamental. Libertad. Y luego, al hablar de justicia para todos, está hablando de lo que no nos gusta, pero tiene que ver con la responsabilidad. Alexander Solzhenitsyn dijo que a Estados Unidos le falta una estatua al otro lado del país. Está bien, está la estatua de la libertad, pero él dice falta la otra, la de la responsabilidad. Pero con la ceremonia que vimos la pasada semana, está muy clarito que ya está la libertad, si ustedes quieren, la estatua de la libertad, o el ejercicio de la libertad en forma cotidiana. Pero los tribunales de justicia son los encargados de enseñarle a la gente su responsabilidad. O sea, las personas tienen que responder por el uso de su libertad. Y que no todo lo posible es permitido, como lo hemos dicho en otras oportunidades. Pero eso es, podríamos decir, el fundamento, volviendo al punto. Libertad y justicia para todos. Algunos llamarán la fórmula, lo que yo llamo a esto es la armonía entre la revelación de Dios y la vida en sociedad. Ellos plasmaron la naturaleza de la creación de Dios en el fundamento de su país. Por eso digo, yo no sé cuánto la señora López sabía lo que estaba diciendo cuando en castellano pronunció libertad y justicia para todos. Ahora, que nadie sea movido a engaño, por favor. Que nadie sea movido a engaño. Con honrar el fundamento de los padres fundadores de la nación no es garantía. No es garantía.
Porque los padres fundadores, al final lo que plasmaron fue el compromiso personal con su fe y con la palabra de Dios. Por eso, con honrar eso, no está todo hecho, no es garantía, porque sigue demandando, como fue a los padres y como es a los de ahora, les demanda el compromiso con esos fundamentos. Y eso está por verse. El nuevo gobierno que comienza ahora, que ya comenzó, honró este fundamento. Pero lo que hagan todos los días, el desarrollo del ejercicio del poder va a demostrar, por hechos concretos, cuánta congruencia hay entre lo que ellos están haciendo o lo que quieren hacer con los padres o con el fundamento de los padres fundadores. Insisto, eso está por verse. Honraron el fundamento, pero eso no es garantía. No es garantía. Y sobre todo porque en el mundo entero, este progresismo, que no sé qué tiene de progreso, pero este progresismo está barriendo las democracias, está barriendo las instituciones, está eliminando el pensamiento propio, está eliminando el derecho a opinar distinto. Ahora, eso no está en el fundamento, en la Constitución de los norteamericanos. Y este progresismo, azuzado, avivado por las tiranías del color que sean, es lo que está azotando el mundo libre. Porque esta agenda progresista no tiene lugar en las tiranías. Y al buen entendedor basta una imagen más. Observen los hechos. ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes están impulsando esta agenda progresista? ¿Y cuál es el fin último en esto? Es atacar este fundamento. Es destruir el fundamento de los padres fundadores de los Estados Unidos, donde el 6 de enero tuvo su intento más audaz, nada menos perpetrar un ataque a la democracia más antigua y más sólida del mundo. Esto no es un juego, repito. Ahora, ¿cuánto habrá leído el nuevo gobierno todo este escenario? Europa sabe quién está detrás. Europa tiene clarito quién está detrás. Bueno, será quizás un tema para otro momento. Nadie se ha movido a engaño. Con honrar el fundamento no es garantía. Esto que ellos hicieron en esa ceremonia hace una semana es un desafío para los de siempre. Un desafío para los que creen en este fundamento. Un desafío para los comprometidos con las enseñanzas de las Escrituras. Así como fue hace siglos atrás, lo sigue siendo hoy día.
esta ceremonia que ya pasó, que seguramente muchos lo olvidaron, sin embargo, ha endosado una responsabilidad al remanente fiel, a los creyentes, a los comprometidos, a los que entienden y asumen su compromiso de seguir predicando y enseñando el Evangelio, sin cortapisas. Porque lo que hubo en ese inicio de la nación fue lo que tiene que haber siempre en un país que se ha de desarrollar como ellos, y que tal vez hoy día ya perdieron esa oportunidad, no sé. Pero es la armonía de competencias entre la labor de los protestantes y la labor del gobierno. Tiene que haber una armonía de competencias, donde los dos están con la función de enfrentar y atacar el pecado del hombre. Uno lo harán por las buenas, que es el llamado a establecer un vínculo con Jesucristo personalmente, que es la labor de la Iglesia y que no debe perder. Y por otro lado, el gobierno, que a través de su sólido Estado de Derecho está desgraciadamente por las malas corrigiendo el pecado del hombre. Pero tiene que haber una armonía de competencias, y por eso desarrollaron el país que desarrollaron. Cuando esta armonía se rompe, cuando los gobiernos comienzan a legalizar la decadencia, entonces no solamente viene el deterioro de la nación, sino que se rompen las relaciones y se entra en un escenario completamente distinto. Cuando se legaliza la decadencia. Ojo con eso. Y termino. A propósito de Amazing Grace. Bueno, Amazing Grace es una película que retrata la lucha en Inglaterra que dio principalmente el señor William Wilberforce, que fue un creyente protestante que luchó por años para terminar con la esclavitud o el tráfico de esclavos en su país. Y de la mano con John Newton. John Newton es el autor de la canción Amazing Grace. Y usted puede ver o revisar si quiere la biografía de John Newton. No tengo el espacio ahora por el tiempo para dedicarle a eso. Pero John Newton plasmó en esa canción su historia personal. Y esa canción se calcula que se canta unas 10 millones de veces al año en el mundo entero. Y es el rasgo distintivo del cristianismo. La gracia de Dios. En ninguna, si quieren comparar religiones, en ninguna otra religión aparece la gracia de Dios, que ante un pecador, y en este caso como fue John Newton, que se dedicó no solamente al tráfico de esclavos, sino que dio rienda suelta a todas sus pasiones y toda su degeneración, en conjunto con ese tráfico de personas, tráfico de esclavos, encontró en el sacrificio de Cristo el perdón de sus pecados, sin que Él se lo mereciera. Por eso Él habla de Amazing Grace, de sublime gracia, o sea, es un amor inmerecido, que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para recibir el castigo que Él merecía, que usted y que yo merecemos. Y eso es único, eso es exclusivo de la palabra de Dios.
Amazing Grace, el Evangelio, que Dios decidió descargar sobre su Hijo Jesucristo el castigo que usted y yo merecíamos, porque nos amó, simplemente porque nos amó. Y cuando cantó ese hombre esa canción ese día, está resaltando, honrando el Evangelio. ¿Qué tan consciente era él? ¿Qué tan consciente eran los demás y todos los que escucharon? Pero es el himno de antología cristiana que sintetiza el Evangelio en toda su magnitud. John Newton, un traficante de esclavos, encontró el perdón, encontró una nueva vida a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Después estudió teología, fue un pastor y dio la lucha junto con Wilberforce para terminar con la esclavitud, cosa que finalmente lograron después de muchos años de dar la pelea. Así que eso fue la ceremonia de investidura del nuevo presidente de los Estados Unidos. El país lo escuchó, el mundo entero también lo escuchó. Usted y yo lo escuchamos. ¿Cuál es el compromiso suyo? ¿Cuál es el compromiso mío? Con la palabra, con el Evangelio. Porque al final esa es nuestra responsabilidad. Y que ellos se preocupen de solidificar su Estado de Derecho, solidificar sus libertades civiles, su libertad de conciencia, su democracia, y hacer responsable a los seres humanos de las consecuencias de sus actos. Gracias por su tiempo, que tenga una muy buena semana y será hasta una próxima oportunidad. Y si es su deseo, aquí abajo puede dejar su comentario, puede encontrar el mail para comunicarse personalmente conmigo o visitar la tienda de Amazon y adquirir mi libro Maravillosamente Escondido. Eso es todo. Que tengan una muy buena semana.